Buenas noches, queridos oyentes. Las luces de la ciudad ya comienzan a apagarse. El silencio se adueña de las calles. Y es en este momento, cuando el mundo parece dormir, es cuando las preguntas más incómodas despiertan. Hoy, en Frecuencia de Medianoche, nos adentramos en un terreno donde la realidad y la sospecha caminan de la mano. Hablaremos de las conspiraciones, esas tramas ocultas que muchos consideran simples teorías, pero que otros juran que son verdades demasiado peligrosas para salir a la luz. Desde los proyectos secretos del gobierno hasta los símbolos que se repiten en la historia. ¿Qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Coincidencias o un plan cuidadosamente trazado? Soy Raúl Montenegro y te invito a acompañarme en este viaje a través de los secretos más profundos del poder, la manipulación y el control. Comienza un nuevo episodio de Frecuencia de Medianoche. Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia el poder con desconfianza. Reyes, gobiernos, corporaciones, iglesias, todos han sido acusados alguna vez de ocultar algo. Pero, ¿y si no fueran simples sospechas? ¿Y si detrás de la historia que nos enseñaron existiera una versión cuidadosamente editada, diseñada para mantenernos tranquilos, obedientes y ciegos? Las conspiraciones son en apariencia historias imposibles. Pero el tiempo ha demostrado que algunas, las que fueron ridiculizadas o censuradas, acabaron siendo reales. Experimentos secretos, manipulación mediática, proyectos de control social. No hablamos de fantasías, sino de documentos desclasificados, de operaciones encubiertas que el propio poder tuvo que reconocer. Entre todas las teorías hay una que destaca por su ambición, el llamado Nuevo Orden Mundial. Una idea que ha evolucionado con los siglos, adaptándose a cada época, pero manteniendo siempre la misma esencia, la sospecha de que un grupo reducido de personas, desde las sombras, controla el destino del mundo. Presidentes, banqueros, magnates, miembros de antiguas sociedades secretas, todos trabajando hacia un mismo objetivo: unificar el planeta bajo un único sistema de poder, político, económico y espiritual. Los símbolos están ahí, ocultos a simple vista, en billetes, en logotipos, en monumentos, en canciones. Un ojo que todo lo ve, una pirámide incompleta, un número que se repite. Algunos aseguran que son simples coincidencias, otros que son advertencias o marcas de control. El poder, después de todo, siempre ha sabido hablar en lenguajes que solo unos pocos pueden entender. A lo largo del siglo XX, esta idea del nuevo orden mundial se entrelazó con la geopolítica, con las guerras, con la economía global. Cada crisis, cada cambio de paradigma, cada avance tecnológico parecía acercarnos más a un futuro donde la libertad individual se disuelve en nombre de la seguridad colectiva. Y mientras tanto, quienes levantan la voz son tildados de locos, de alarmistas, de enemigos del progreso. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Y si no se tratara de una conspiración, sino de una estrategia? ¿Y si el caos, las guerras, las crisis financieras y las divisiones sociales no fueran accidentes del destino, sino pasos cuidadosamente planeados hacia algo más grande? Quizás nunca tengamos pruebas absolutas, pero lo cierto es que cada vez que el poder se reorganiza, el ciudadano común pierde un poco más de control sobre su vida. Y en ese desequilibrio silencioso es donde muchos encuentran la confirmación de que el mundo no funciona por azar, sino por diseño. Hay quienes aseguran que el concepto del nuevo orden mundial no es nuevo en absoluto, que sus raíces se hunden en el pasado, mucho antes de que existiera la globalización, Internet o incluso la democracia moderna. Algunos historiadores apuntan a los templarios, otros a los rosacruces, a la masonería o a los Illuminati bávaros del siglo XVIII. Pero más allá de los nombres y los símbolos, todos esos movimientos compartían una misma idea: el conocimiento es poder, y no todos son dignos de tenerlo. En los últimos años, esa antigua idea parece haber encontrado un nuevo rostro. Las élites ya no se reúnen en castillos ni en templos ocultos, sino en foros económicos, cumbres globales y conferencias sobre tecnología o cambio climático. Reúnen a los líderes políticos, a los dueños de las grandes corporaciones y a los gigantes de la información digital. Y detrás de las cámaras se habla de control,
del flujo de datos, de la economía, de la energía, del pensamiento. El siglo XXI no necesitó ejércitos para conquistar países. Bastó con algoritmos. Bastó con el dominio de la información. Mientras las guerras se hacían invisibles, el control se volvía perfecto. No hace falta censurar si se puede distraer. No hace falta prohibir si se puede programar lo que la gente cree, teme o desea. Y ese es quizás el verdadero poder del nuevo orden, que no se impone, se acepta. El dinero digital, la inteligencia artificial, la vigilancia masiva, el rastreo de movimientos, las redes sociales, todo parece conectado. Cada avance promete comodidad, pero exige algo a cambio: privacidad, identidad, autonomía. Y sin que lo notemos, vamos cediendo fragmentos de nosotros mismos a un sistema que nos conoce más de lo que nosotros lo conocemos a él. Algunos aseguran que el futuro del poder no será visible, que no habrá un dictador ni un gobierno mundial, sino una red. Un sistema tan extenso, tan entrelazado con nuestra vida cotidiana, que ni siquiera podríamos imaginar vivir fuera de él. La obediencia no será impuesta, será voluntaria. Y tal vez ahí esté lo más inquietante de todo: que el nuevo orden mundial no tenga rostro, que no sea una organización ni una ideología, sino un proceso. Un cambio silencioso que se esconde detrás de la palabra progreso. Porque cuando todo parece avanzar demasiado rápido, es fácil olvidar que incluso el futuro puede ser manipulado. Hay una línea invisible que une todos los símbolos del poder, desde los jeroglíficos del antiguo Egipto hasta los logotipos corporativos modernos. Los ojos, las pirámides, los soles nacientes, los triángulos. Parecen detalles sin importancia, pero están ahí, en todas partes, como si algo o alguien se encargara de recordarnos cada tanto que seguimos siendo observados. Muchos aseguran que esas marcas son los restos de un lenguaje ancestral, un código que atraviesa las épocas y que solo algunos pueden comprender. Un lenguaje que no se enseña, sino que se transmite, de maestro a discípulo, de iniciados a herederos del secreto. Los templarios, los masones, los rosacruces, los Illuminati, todos habrían sido, según algunas teorías, eslabones de una misma cadena, custodios de un conocimiento que nunca debía caer en manos del vulgo. El poder, en su forma más pura, no se ejerce, se oculta. No necesita proclamarse porque su fuerza está en el misterio, en la ambigüedad. Y tal vez por eso los símbolos sobreviven a los imperios, porque no son de nadie y a la vez pertenecen a todos los que saben leerlos. Se dice que las grandes construcciones del mundo antiguo, las pirámides, Stonehenge, Teotihuacán, no solo eran templos o tumbas, eran antenas, lugares de conexión entre lo humano y lo divino, portales donde, según los mitos, las fuerzas invisibles del cosmos podían comunicarse con quienes conocían los rituales. Y aunque la ciencia moderna ha relegado todo eso a la superstición, los arquitectos del poder siguen recurriendo a la geometría sagrada, al número áureo, al equilibrio perfecto de las formas. No es estética, es vibración, frecuencia. Hay quienes afirman que el verdadero gobierno del mundo no está en los parlamentos, sino en logias privadas, en reuniones donde los líderes políticos son apenas espectadores. Que las decisiones que cambian el curso de la humanidad se toman bajo símbolos antiguos, en ceremonias que repiten, sin saberlo del todo, rituales milenarios. Quizás todo sea una coincidencia, o quizás no. Tal vez las pirámides en los billetes de dólar, los obeliscos en las capitales del mundo o los ojos que nos observan desde los sellos oficiales no sean simples adornos. Tal vez sean recordatorios, mensajes silenciosos de una antigua orden que nunca se disolvió, solo cambió de forma. Hay un rumor que se repite, sordo y persistente, en los márgenes del poder. Habla de reuniones nocturnas, de lugares apartados del mapa, de círculos donde las élites del mundo abandonan sus trajes y sus discursos, para vestirse con túnicas antiguas y encender hogueras frente a símbolos que no pertenecen a ninguna religión conocida. Uno de esos lugares existe realmente. Está en el norte de California, oculto entre bosques y montañas. Su nombre es Bohemian Grove. Allí,
Cada verano se reúnen políticos, empresarios, artistas y magnates bajo una estricta confidencialidad. Las cámaras están prohibidas, los guardias armados. Lo que ocurre dentro de esas hectáreas solo puede adivinarse por los pocos testimonios que han logrado salir. Dicen que en el centro del bosque se alza una estatua de un búho gigante, de casi 15 metros de altura. Ante él, los asistentes realizan una ceremonia llamada Cremation of Care, la cremación de la preocupación. Una representación teatral, dicen, donde el alma se libera del peso del mundo. Pero algunos aseguran haber visto algo más: fuego, cánticos, una sensación de culto antiguo disfrazado de juego moderno. No es el único caso. En las universidades más antiguas de Estados Unidos, como Yale, aún sobrevive una sociedad llamada Skull and Bones. Sus miembros, jóvenes elegidos entre los herederos del poder, participan en rituales que mezclan simbolismo mortuorio, juramentos de silencio y extrañas representaciones. Entre sus antiguos integrantes figuran expresidentes, directores de inteligencia y magnates de la banca mundial. Coincidencias, tal vez. O quizás una cadena invisible que conecta la política, la economía y la ideología desde hace más de un siglo. La masonería moderna, por su parte, se presenta como una fraternidad filantrópica, defensora del conocimiento y la libertad. Pero en sus logias, entre columnas y escuadras, los rituales continúan. Gestos que provienen del hermetismo egipcio, de los misterios griegos, de la alquimia medieval. Gestos que no se han perdido porque la tradición dicta que lo visible siempre protege lo invisible. Lo curioso, lo verdaderamente inquietante, es que muchos de estos símbolos se repiten en los lugares donde se toman las decisiones del mundo. El Capitolio, el Vaticano, las sedes bancarias, las cumbres internacionales. Triángulos, estrellas de 6 puntas, búhos, serpientes, ojos. Como si el mismo idioma oculto siguiera hablándose, pero nadie admitiera entenderlo. Y si uno escucha con atención, puede notar algo más. Todos esos rituales, bajo sus diferentes formas, comparten un mismo propósito: el de trascender lo humano, alcanzar un estado superior de conciencia, poder o dominio. Un recordatorio de que para algunos gobernar el mundo no es solo un acto político, es un acto sagrado. Cuando uno empieza a seguir el rastro de los símbolos, el viaje se vuelve inquietante, no porque los símbolos mientan, sino porque nunca dicen toda la verdad. El búho, por ejemplo, el mismo que preside los rituales del Bohemian Grove, no es un simple animal. En la antigüedad era el emblema de Minerva, la diosa de la sabiduría. Pero también, según ciertas corrientes gnósticas, representaba al vigía de la oscuridad, aquel que ve en la noche lo que los demás no perciben. La sabiduría y el control, dos caras de una misma moneda. Y hay quienes van más lejos y aseguran que ese ojo no pertenece a una deidad, sino a una fuerza que usa el conocimiento como forma de dominio. El fuego, otro elemento recurrente, es igualmente ambiguo. En los rituales representa la purificación, pero también el sacrificio. En los antiguos misterios babilónicos, el fuego era el vehículo de los dioses para descender al mundo. En los cultos modernos, se enciende para rendir tributo a una idea más abstracta: la iluminación. Pero la pregunta persiste: ¿iluminación de quién? ¿Del alma o del ego? En la simbología secreta, nada se pierde, solo se transforma. Las antiguas órdenes desaparecen, pero sus emblemas reaparecen bajo nuevos nombres: corporaciones, fundaciones, sociedades filantrópicas que actúan con un discurso de progreso, pero bajo estructuras jerárquicas casi idénticas a las de las antiguas hermandades esotéricas. Los iniciados de hoy ya no visten túnicas ni pronuncian cánticos antiguos. Sus rituales son más discretos: conferencias cerradas, reuniones de alto nivel, decisiones tomadas entre un brindis y una sonrisa. Pero si uno observa el lenguaje, los gestos, los símbolos que se repiten en sus entornos, entenderá que el linaje no se ha extinguido, solo ha cambiado de escenario. Y tal vez esa sea la verdadera conspiración, no una de espías ni de extraterrestres, sino la de un conocimiento milenario que sigue moviendo las piezas desde las sombras. Un conocimiento que no se enseña en las universidades, ni se comparte en los libros, porque su poder no está en entenderlo, sino en usarlo.
Los antiguos sabios lo sabían. Por eso jamás escribían sus secretos en palabras directas. Lo hacían en geometrías, en proporciones, en trazos que evocaban vibraciones. Porque la palabra cambia, se traduce, se corrompe. Pero la forma permanece. El círculo, por ejemplo, representa la totalidad, el ciclo infinito del tiempo. El cuadrado, la materia, la estabilidad. El triángulo, la unión de lo humano y lo divino. Y cuando un iniciado comprende el significado oculto de esas figuras, ya no las ve, las siente. Los alquimistas decían que todo el universo era una correspondencia entre planos. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esa frase, que muchos repiten sin entenderla, era más que una metáfora. Era una advertencia, que los símbolos, cuando se repiten con intención, pueden alterar la realidad misma. Por eso los rituales existen, no para invocar a los dioses, sino para alinear la mente con el cosmos. El símbolo actúa como un puente entre la voluntad y lo invisible. Piensa en los templos antiguos, las pirámides, las catedrales góticas, los zigurats. Todos comparten la misma geometría secreta. No eran solo lugares de culto, sino máquinas espirituales, resonadores de energía construidos para amplificar el pensamiento, para abrir la conciencia hacia planos que ya no recordamos. Algunos psicólogos lo intuyeron. Jung hablaba de los arquetipos, las imágenes primordiales que habitan el alma colectiva. Decía que el símbolo era el lenguaje del inconsciente, que quien lo domina, domina a la humanidad entera. Tal vez por eso el poder los usa con tanta precisión, porque sabe que no hay forma más eficaz de controlar a un pueblo que gobernar sus sueños. En las sombras de la historia, los símbolos se convirtieron en herramientas, en armas, en contratos silenciosos entre quienes saben y quienes obedecen. Pero también, para quien los comprende, pueden ser puertas de liberación. El mismo signo que encadena a muchos puede despertar a uno solo. Y quizás ese sea el verdadero secreto de las sociedades ocultas, que el poder del símbolo no está en dibujarlo, sino en comprenderlo, en saber que todo lo que vemos, el ojo, la pirámide, la estrella, no son ornamentos de un viejo culto, sino reflejos de algo que aún late en lo más profundo del ser humano, el deseo de comprender lo que se oculta tras la forma. Dicen que los símbolos controlan la mente, pero tal vez sea al revés. Tal vez es la mente la que los crea para no enfrentarse a lo que no puede comprender. El ser humano siempre ha necesitado dotar de sentido a lo desconocido. Cada signo, cada ritual, cada mito no es más que un intento de ordenar el caos, de mirar la oscuridad y decirle, te entiendo. Pero hay una paradoja en eso, porque cuanto más tratamos de comprender el misterio, más profundo se vuelve. Carl Jung lo explicaba mejor que nadie. El símbolo no es solo una idea, sino una puerta a lo inconsciente. Es la forma que toma lo inexplicable cuando intenta comunicarse con nosotros. Y eso significa que los símbolos no son ajenos, no vienen de afuera, son proyecciones de lo que llevamos dentro. El ojo que todo lo ve no es necesariamente el ojo de un dios o de un gobierno. Es la conciencia que nos observa desde adentro, el fragmento del alma que sabe que nada se escapa a su mirada. La pirámide tan usada por los antiguos y los modernos no es solo una estructura geométrica, es el reflejo de nuestro propio ascenso interior, desde lo material hasta lo espiritual, desde la base caótica del instinto hasta el vértice invisible del entendimiento. Y sin embargo, el poder siempre ha sabido apropiarse de ese lenguaje, porque dominar los símbolos es dominar los sueños, las emociones, los impulsos colectivos. La mente humana es profundamente simbólica. Piensa en imágenes, en asociaciones, en metáforas. Todo lo que creemos racional está envuelto en ese tejido invisible que conecta pensamiento con emoción. Por eso los que saben cómo sembrar un símbolo en la mente no necesitan imponer nada por la fuerza. Basta con hacerlo atractivo, misterioso, aspiracional. El símbolo se aloja, crece, y un día, sin darnos cuenta, vivimos obedeciendo su forma. Pero los símbolos también pueden liberarnos. Cuando comprendemos su origen, cuando los miramos sin miedo, se disuelven. Y entonces aparece algo más profundo, la conciencia desnuda, libre de imágenes. Tal vez ese sea el último paso de todo buscador,
el punto en que ya no necesita intermediarios entre él y el misterio, porque entiende que el verdadero templo no está fuera, sino en su propia mente. Al final todo símbolo, el ojo, la cruz, la serpiente, el círculo, apunta a lo mismo, al intento humano de encontrar sentido en la oscuridad. El problema no está en los símbolos, sino en lo que proyectamos sobre ellos. Y quizás en ese reflejo se esconda la verdad más perturbadora de todas, que lo que hemos llamado conspiración no es otra cosa que el espejo del alma colectiva, intentando recordar quién fue y quién podría volver a ser. Hay noches en las que uno siente que el universo entero está hecho de señales, miradas fugaces, símbolos repetidos, sueños que parecen tener un eco en el mundo real. Y entonces comprendemos que, quizá, nada de lo que creemos entender es tan simple como pensamos. El poder, las conspiraciones, los rituales, los símbolos. Todo eso no es solo una trama que se teje en la sombra. Es también un reflejo de nosotros mismos. Porque el verdadero misterio nunca ha estado en los templos ni en las logias, sino en la mente humana. En esa necesidad de buscar sentido incluso donde no lo hay, de atribuir intenciones invisibles a los vacíos del mundo. Tal vez porque aceptar el azar nos resulta insoportable. Hay quienes creen que el conocimiento es poder, otros que el poder consiste en decidir quién puede conocer. Pero quizás el conocimiento real, el que no puede venderse ni ocultarse, es darse cuenta de que todo lo que tememos afuera está de alguna forma dentro de nosotros. Los símbolos no dominan al hombre. El hombre los alimenta con su fe, y cada vez que creemos en ellos sin comprenderlos, los fortalecemos. Cada vez que tememos a la oscuridad, la hacemos más densa. Y cada vez que nos atrevemos a mirarla de frente, la luz vuelve a aparecer, como una verdad que había estado ahí desde el principio. Así que mientras el mundo siga buscando culpables invisibles y tramas imposibles, tal vez la única conspiración real sea el olvido. El olvido de quiénes somos, de lo que llevamos dentro, de la chispa que aún intenta despertar. Y si esta noche al apagar la luz, algo dentro de ti se pregunta si todo esto puede ser verdad, no tengas prisa en responderte, porque el misterio no se resuelve, se contempla. Soy Raúl Montenegro, y esto ha sido Frecuencia de Medianoche. Nos escuchamos en la próxima emisión. Y si este viaje te ha dejado pensando, si te ha movido algo, suscríbete, comparte, deja un comentario. Ya sabes, esas cosas que dice todo el mundo y que te la pela completamente, aunque al final lo que más importa es que sigas buscando respuestas, incluso cuando nadie más se atreva a hacer las preguntas. Buenas noches.